Buenos días, les saludo, les envío un abrazo también de parte de mi esposo y quisiéramos tener esa comunión física también con la iglesia. Pues ahora queremos abrazarles de esta manera y que ustedes puedan recibir la palabra que el Señor ha querido traer en este tiempo para nuestras vidas y que sea un tiempo también para que podamos adquirir conocimiento, sabiduría, bendición y que caminemos bajo la guianza del Espíritu Santo. Así que el tema de hoy, entre el consejo y el quebranto. Así que vamos a ahondar un poquito sobre estas cosas que a veces uno no sabe por qué no suceden, qué es lo que nos impide a veces vivir como esperamos, pero dice en la palabra que el sabio sea aún más sabio. Entonces yo les quería leer primero en Proverbios 1:3, dice que su propósito en estas enseñanzas es vivir una vida disciplinada. O sea que nuestra vida debe de trascender, nuestra vida debe de llevar algo más que solamente buscar nuestra propia necesidad y cubrirla. Entonces, que Dios tiene un propósito, claro que lo tiene. Y dice que adquiramos disciplina y que en eso se nota cuando uno es sabio. Si nosotros hacemos que nuestra vida trascienda, dice después, eso es en la Nueva Traducción Viviente, dice, y tendrán una vida exitosa. Y ayudarles a hacer lo que es correcto, lo que es justo y lo que es imparcial, que son tres cosas que debemos de saber distinguir en nuestra vida, de hacer lo correcto, de hacer lo justo y de hacer lo imparcial. Yo creo que es complicado llegar a esa medida. Yo creo que es difícil cuando nuestros intereses van de por medio, el ser imparciales, el ser justos o el ser correctos, porque nos ganan nuestras emociones o nos gana también lo que pudiéramos tener o conservar. Entonces debemos de caminar bajo el consejo de Dios con sabiduría. Por eso es que Dios nos da el consejo, para que tengamos de verdad al final una vida que sea importante en el reino de Dios, que valga la pena, que se note a quién nosotros le hemos creído y a quién también servimos. Continúa diciendo en el versículo 4, estamos leyendo Proverbios 1, dice, estos proverbios darán inteligencia al ingenuo. Así que a veces decimos que pecamos de ingenuos, ¿será? Entonces aquí es donde nos está diciendo cómo debemos de vivir, qué decisiones tomar, cómo debemos de desarrollarnos en la vida cotidiana. Fíjense que precisamente a eso se refiere la sabiduría, a aprender a vivir las cosas que nosotros en lo sencillo podemos determinar cada momento y que podamos tener de verdad la sensatez delante de Dios para desarrollarnos y para establecer las cosas que valen la pena. Así que no solamente a lo que a nosotros pareciera que nos conviene, esto tiene que ir mucho más allá y ahorita vamos a ir viendo cómo es que nuestra vida y nuestras decisiones nos llevan a meternos en problemas o a precisamente a evitarlos. Para eso es el consejo y eso es lo que ahorita estamos viendo. El siguiente punto, bueno, de que estas palabras de los proverbios, de toda la enseñanza que nos dejó Dios establecida en este libro tan hermoso, dice que es para darnos inteligencia al ingenuo, es para conocimiento y discernimiento al joven. O sea que podemos saber sin haber experimentado muchas cosas. Bueno, los jóvenes, ¿verdad? Yo ya no me cuento tanto en esa edad, aunque habemos jóvenes de corazón, ¿verdad? Pero en los jóvenes dice que te va a hacer entender, a conocer y discernir. Te va a ayudar a saber cosas que yo creo que tú ni sabes. Yo me acuerdo que mi esposo en algún momento decía, bueno, yo aconsejaba los matrimonios aunque no era casado, pero la palabra de Dios es tan hermosa, tan viva, tan eficaz, que te lleva a que tú puedas dar un consejo sabio con cosas que a lo mejor nunca pasaste. Y también podemos ver que no precisamente tuvimos que pasar por ciertos pecados para distinguir cómo es que se tiene que vencer, sino que la palabra de Dios nos dice cómo debemos de hacerlo. Y aunque no hayamos experimentado ciertas cosas, aunque tal vez el que no robó o no fue el ladrón, puede aconsejar a alguien que sí se dedicó a eso, o quien se prostituyó puede ser a lo mejor más eficaz con alguien que se prostituye
pero porque ha vencido en esas áreas, pero no por eso. Alguien que no lo hizo, no desarrolló un pecado así, no lo cometió, no puede darle una palabra de dirección a alguien que sí lo vivió o lo está viviendo. Es ahí donde entendemos que Dios nos da de verdad el conocimiento de cosas que ni siquiera a veces nosotros en nuestra cabecita loca nos pudo haber venido. Y el tercer punto también es que estos proverbios dice que al sabio lo hacen más sabio y que los entendidos reciben corrección y dirección. Eso nos traspasa, yo creo, porque en este tiempo es época donde vivimos, en la modernidad en la que estamos involucrados, estas palabras a veces salen como raras, ¿no? Como que no fueran verdaderas o como que no fuera algo que se pueda vivir. Cuando hablamos de santidad, muchos se te quedan viendo diciendo, ¿qué es eso? ¿Justicia? ¿Qué es eso? Yo lo único que sé y he aprendido es la injusticia. Yo lo que he aprendido es que el más fuerte se sobrepone ante el más débil. Yo lo que he aprendido es que todos tenemos que ser todavía más violentos para derribar lo que otros quieren venir a hacer sobre nuestras vidas. Entonces, el más fuerte es el que se impone. Pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios nos dice que si nosotros adquirimos consejo, viviremos de verdad de una manera que sea agradable a Dios primero y también que nos va a traer bienestar a nosotros. Sí, a lo mejor dices, bueno, si me hacen daño yo quiero vengarme, pero no es eso. El consejo de Dios es mucho más grande que eso. Y también el consejo de quienes ya han vivido todavía otras cosas y han salido victoriosos en sus batallas, es ahí donde tú puedes encontrar un consejo. También puede venir a través de alguien, de una persona sabia, pero que vive de acuerdo a lo que Dios estableció en su palabra. Esas son las cosas que nosotros debemos de vivir para vivir una vida de verdad que sea agradable, donde muchas cosas se pueden levantar en este tiempo, pero tú puedes distinguir, pero también decidir qué es lo que vas a hacer, qué es lo que quieres seguir, el consejo o el quebranto. Podemos ver en una plática que tuvimos en la semana con los chicos de la iglesia, hablábamos sobre qué te sale más barato. Y les hice un poquito, les anticipé este tema porque realmente, ¿qué nos sale más barato, el consejo o el quebranto? ¿Qué es lo que podemos nosotros ver para vivir en la verdad de Dios y también ser conocidos por nuestros hechos y que la gente pueda entender que no solamente es de los más fuertes, sino también de los sabios, sobre todo de los entendidos de la palabra de Dios? En el Salmo 119, hablando del quebranto, dice que me fue muy bueno haber sido corregido. En la Nueva Traducción Viviente dice, el dolor que viví, me hizo aprender. En medio de todo lo que uno puede dolerse cuando vives las consecuencias de tus malas decisiones, de mis malas decisiones, de verdad que el dolor nos hace volver en sí. Y eso mismo le pasó a David, el rey David. Podemos sacar algunos pecados en consecuencia de lo que tenemos plasmado en la Biblia, de cómo fue su vida. El rey David fue tan importante como personaje que pudo traer tantas formas de manifestar su personalidad, porque lo vimos como un joven bien entregado a Dios, como un joven que con todo su corazón le servía a Dios, le adoraba. Él fue hasta creador de algunos instrumentos musicales. Él era un joven ejemplar, un joven digno de confianza, era fuerte, fue levantándose poco a poco y también fue manifestando un carácter hermoso. Y en medio de que él iba de verdad siendo movido por Dios, fue madurando de una manera que siempre pudiéramos pensar que ese es el ejemplo más grandioso claro, a Cristo. A Jesús lo tenemos y Él es el ejemplo así sin precedente y el único más importante. Pero hablando sobre personas reales, humanas, David decía en la palabra que él era un varón conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿qué podríamos nosotros comparar? Aún ni siquiera.
nuestra manera de enfrentar los retos de la vida como David. Y de verdad que si nos comparamos a él, somos pequeñitos. Y bueno, ¿qué podemos decir de cómo él enfrentó a los leones, a los osos, y de cómo él enfrentó a Goliat, al gigante, y lo derribó con una sola piedra, aunque él era pequeño todavía? ¿Cómo podríamos nosotros decir que somos como David enfrente de tantas circunstancias difíciles? Y entonces se levantaba y él demostraba que tenía un corazón fiel y un corazón noble. Y en medio de todo lo que él fue viviendo, fue perseguido por el rey porque le tenía tantos celos de que ya él era el elegido, él era el ungido. Saúl por su orgullo, él tuvo que ser quitado, destituido de la autoridad de ser rey. Y aunque él seguía manifestando su reinado, ya no tenía el respaldo de Dios desde el primer año. Él duró 40 años en el reinado. Entonces era tanta su frustración, su amargura, su enojo, cuando vio que la gracia de Dios estaba sobre David, y entonces él distinguió quién sí tenía la mano de Dios sobre su vida. Entonces lo correteó, lo persiguió, lo quiso matar él mismo con su lanza ahí, cuando David bien bonito iba y levantaba un cántico al Señor para que todo lo que a Saúl le venía, esos demonios que lo atormentaban, fueran corriendo, porque la unción que había en David no podía ser evadida por un demonio. ¿Cómo podemos decir que David, después de eso, en su momento fue ya puesto como rey? En su momento él venció tantas batallas, él fue un guerrero también muy fuerte. ¿Cómo podríamos compararnos? Pero resulta que David también se vino en decadencia. En su mejor tiempo, que pudiéramos decir, el tiempo de la madurez como varón, él, siendo ya el rey, empezó a decaer cuando cayó en adulterio. Luego, después de eso, planeó un homicidio, o sea que todavía lo estuvo pensando, estuvo maquinando la maldad. Él permitió que el corazón tan hermoso se corrompiera. Y en medio de todo eso se le vino ya el quebranto. Cuando el profeta Natán lo confronta, y les estoy resumiendo un poquito la historia, ¿verdad? Yo sé que las partes que hay en esta historia vienen en la Biblia y ustedes lo pueden leer. Yo a veces les digo, es mucho más interesante la historia bíblica que aún cualquier serie que te puedes aventar ahí, no sé, de los vikingos o de los no sé qué. Tantas que hay, ¿verdad? En este tiempo, que te avientas en Netflix, pero realmente, si lo vemos, es apasionante la historia y es verídica. Esta historia es real. David, siendo de verdad, andando acá, o sea, en otra onda, con Dios, él empezó a decaer cuando permitió, cuando dijo, creo que lo valgo. Un adulterio, creo que lo valgo. Creo que ya llegué muy alto. Creo que no va a haber ningún problema si soy el rey. Entonces él tomó esa mujer que no era suya, después la mujer se embaraza y entonces manda a llamar al esposo porque andaba en batalla, era su general, uno de sus generales, uno de sus valientes, los hombres que daban la cara por el rey. Y lo manda a llamar, le dice, no, pues vete a descansar tantito con tu esposa. Total que dice, no, ¿cómo voy a estar yo ahí con mi esposa bien contento, en familia y todo? Y resulta que mis hombres están en batalla, sufriendo, algunos están entregando su vida por causa de la batalla que estamos librando. Y yo vine aquí porque me mandaste llamar, rey, pero yo no voy a poder hacer eso. Y le dijo, no, vete. Bueno, vente, vamos a comer aquí un banquete. Y le dio de beber un montón para que se pusiera bien entonado. Ya cuando estaba así, le dice, ve a tu casa. Y no, él aún así se mantuvo a las puertas del palacio y dijo, no, a mí no me pueden hacer eso, o sea, yo no puedo. ¿Cómo podría yo ser tan desleal para ir y tomar ventaja en mi propia vida cuando mis pobres hombres están allá? Yo no puedo hacer eso. Y le dijo, bueno, entonces ve al frente te doy un mensaje, se lo entregas al que está ahí al frente, y le dijo, manda por favor a Urías para que él vaya ahí al frente de batalla y entonces sea el primero que muera. Así pasó. Entonces también él urgió un homicidio. De ahí también él empezó a darse cuenta que la vida no estaba bien. Betsabé continúa con su embarazo, la toma ya en su casa y el chistoso se queda con la viuda, ¿verdad? Pues ya
Él de todos modos había pensado que regresara el marido y que entonces le adjudicaran el chamaco al otro, ¿no? Pero no fue así. Y cuando creyó que ya todo se había librado, que no había pasado nada, entonces viene el profeta y le dice, ¿sabes qué? Había una vez, yo nomás vengo a traerte aquí un asunto, rey, para que tú lo juzgues. Había una vez una ovejita y era la posesión más preciada de un hombre. Ese hombre era la única corderita que tenía. La cuidaba como si fuera su propia hija, la amaba tanto. Pero había un hombre que tenía muchas corderitas, pues codició esa que tenía el otro y se la quitó. Y entonces, ¿cuál es el castigo para ese hombre? Y dijo, no, pues que pague 4 tantos así, que pague 4 tantos más el tal hombre, y si no, hasta lo matamos de una vez. Y entonces Natán le dice, eres tú, rey, eres tú el que tomó a la mujer que no era tuya, teniendo todas, tú teniéndolas todas, quisiste una que no era tuya. Entonces ahora te va a venir lo que Dios quiere hacer sobre ti. Y ahí es ahí cuando empieza el quebranto. Y entonces David dice, Señor, límpiame más y más de mi maldad. En el Salmo 51, límpiame más y más, porque de verdad que yo no merezco. Lo que pasó después, murió su hijo. El primer hijo muere, pero ¿se acuerdan que el profeta le dijo 4 tantos más? De ahí fueron 4 los hijos de David. Aún él mismo dijo esa palabra para sí, ni siquiera sabía. Él mismo decretó la palabra. 4 tantos pagará el tal que hizo esto contra ese hombre de su corderita. Entonces 4 hijos de David murieron. Lo que les estoy hablando ahí en 2 Samuel 12:10. Bueno, ahí está la profecía cuando Natán lo confronta. Luego después, en 2 Samuel 11 es cuando David dice, pues entonces que pague con 4 tantos más. De ahí murieron el primer hijo que tuvo con Betsabé. Se puede decir que ese era el hijo del pecado, ¿verdad? Ese fue el hijo que trajo afrenta al reino. ¿Y saben por qué? A veces uno puede pensar, ¿por qué tan alto y por qué de tan alto empezó su caída? Ahí David tenía todo el peso del reino sobre sí. La autoridad que había sobre él también tenía un precio y era de integridad. Si David empezó a olvidar el consejo, si David empezó a ya no distinguir, tener un corazón conforme al de Dios, y eso implica que debe de tener un corazón que sea conforme a lo que Dios establece. Cuando nosotros dejamos de tener un corazón con lo que Dios nos ha hablado, y a lo mejor Él nos llevó a alcanzar varias victorias, pero cuando nos conformamos en esta vida y nos distraemos como lo hizo David, nos puede venir una situación bien fuerte. Yo sé que esta palabra es muy complicada cuando no la sabemos entender. No podemos nosotros dormirnos después de haber vencido batallas. Podemos caminar bajo el consejo toda la vida o poder esperar a que nos vengan quebranto tras quebranto. También después de los quebrantos vienen las consecuencias, y la consecuencia que pagó David fue las 4 vidas de sus hijos, pero aparte de las 4 vidas que se tuvieron que pagar. El primero fue entonces el hijo que tenía Betsabé, el primero que concibieron en pecado. Luego después fue Amnón, el que tuvo incesto con su hermana Tamar, y eso fue en manos de su propio hermano de su hermano Absalón. Absalón lo mató, ¿y saben por qué lo mató? Porque vio que su padre no lo reprendió, no le dijo nada. Entonces ahí también es otra cosa que David permitió, que fue la negligencia como padre. Él entonces nunca le llamó la atención de que, ¿por qué le hiciste esto a mi hija? La única hija. David tuvo 19 hijos y una hija, y su única hija, Tamar, fue violentada por su propio hermano. Su hermano cometió incesto con su hermana
los hijos de David, los hijos del varón conforme al corazón de Dios. Cómo David abrió estas oportunidades en su generación. Cómo hacia sus hijos la maldición alcanzó y vino la consecuencia del pecado. En 2 Samuel 13, 28 al 33 podemos ver esta historia que es bastante triste. Luego después, otro muere, Absalón. 2 Samuel 18, 14 y 15. Absalón muere. Y muere no porque iba pasando, no muere porque era, no sé, la venganza de otros hermanos. No, Absalón murió queriendo erradicar a su papá del reino. Dividió al reino, traicionó a su padre y quiso tomar el reino. Y él lo quitó. Y David, con toda su tristeza, salió de la ciudad donde ellos estaban afirmados como la capital del reino. Y salió porque no quiso estar tomando a su propio hijo como su enemigo. Entonces, después cuando, bueno, necesitan leer la historia. Absalón queda enredado en el árbol con su cabello, porque dice que sus guedejas quedaron sus trenzas, ¿no? Porque dicen que Absalón era un tremendo varón, era tan atractivo, era tan hermoso de parecer, tenía su cabello largo y entonces él traía su cabello así como en trenzas, algo así, las guedejas se dice que eran como torcidos, torcidos entre sí, así hermosísimo, y de tan largo su cabello, tan arregladito y tan bonito, él se quedó atorado en un árbol cuando quiso huir. En ese momento lo vieron ahí colgando del árbol, porque salió el caballo y él se quedó colgando en el árbol, en las ramas, por su cabello largo. Eso lo podemos entender como que eran todas sus maquinaciones, ¿no? Todo lo que también está hablando espiritualmente, cómo estaba Absalón. Él no entendió que no podía levantarse contra el ungido de Jehová, que era su propio padre. Él ya estaba ahí rompiendo dos mandamientos de parte de Dios, que sus autoridades no las podía él sobrepasar, pero sobre todo que honrara a su padre y lo deshonró. Pero él sobre todo tomó venganza también por causa de que no había hecho ninguna cosa contra su hermano Amnón, por causa de lo que le hizo a Tamar, que era hermana. Amnón era medio hermano de Absalón, pero Absalón era hermano de Tamar. Ellos dos eran hijos de la misma madre. Eso pasó con Absalón. Esa historia es también bastante triste. Luego el cuarto hijo que murió fue Adonías. Adonías en 1 Rey 2:25, él también quiso tomar el trono de su padre. Hizo cosas bastante desagradables, tomó a las concubinas de su padre y se fue a una de sus concubinas y se la llevó para que su padre viera que él ya había tomado autoridad en su casa. Qué cosa tan tremenda. En 2 Samuel 15 y 1 Reyes 1 también podemos ver todas estas historias. Ellos murieron violentamente por haber deshonrado a Dios por su conducta y deshonrado a su padre. El gobierno de Dios estaba sobre David, eso nunca fue quitado. Pero el Señor le dijo que debía de tomar en cuenta qué es lo que él había hecho. ¿Cuál es el costo que hay que pagar cuando uno se desvía? ¿Cuál es el costo que uno puede pensar que puede tomarlo como nada y pensar, pues creo que lo valgo, ¿verdad? Hasta hay un eslogan así, creo que lo valgo. ¿Será que valemos tanta tristeza a nuestras generaciones? Porque aunque nosotros también hemos llegado a pagar consecuencias de nuestro propio pecado, viene el quebranto entonces, y el quebranto puede ser momentáneo, el quebranto no va a durar para siempre, el quebranto va a ser una lección muy fuerte para nuestro corazón, para poder volvernos en sí, para traernos en sí, para volvernos a la cordura, para volvernos, así como veíamos en Proverbios, para traernos sabiduría. Para el necio, cuando la necedad crece, entonces viene el quebranto. ¿Qué es entonces lo que pasa cuando nosotros pensamos que ya lo merecemos todo? Que ya lo hemos vivido todo, que ya lo pagamos todo. Hasta los que a veces servimos a Dios llegamos a pensar
No sé si te ha pasado. ¿Te llegó a pasar de decir, no, yo ya serví tanto en esta área de la iglesia, en esta área de servicio, yo ya lo hice por tanto tiempo, ya la verdad es que yo ya pagué el precio, ¿verdad? No es algo que lo digamos, pero sí lo pensamos. Ay, no, yo ya sacrifiqué lo suficiente, ya para qué lo tengo que hacer otra vez. Ya pagué el precio, pero resulta que el precio lo pagó Cristo, no nosotros. Sí, la experiencia nos trae sabiduría también. O lo dice también en el Salmo. Que traigamos a nuestro corazón sabiduría cuando pasan los años. Que vivamos de acuerdo a eso. ¿Han conocido ancianos necios? ¿Hemos conocido jóvenes sabios? La edad no tiene que ver mucho con eso. Pero sí la experiencia en la vida cuando todavía vamos caminando bajo el consejo de Dios y tratando de enmendar todas nuestras cosas, nuestras actitudes, todo lo que nos hemos equivocado también. Es mucho más fácil vivir bajo el consejo que bajo el quebranto. El consejo es eterno y permanece para siempre, como su palabra lo dice. Entonces, cuando David viene, en el Salmo 86 también dice en el 12 y 13 que el Señor le sacó de las profundidades del Seol, del sepulcro. Esta seguridad de que Dios había restaurado la bendición a su propia vida no le quitó la consecuencia a sus generaciones. También vino la palabra que le dijo el profeta en 2 Samuel 12:10, no se apartará de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste al Señor y tomaste a la mujer de Urías. No se apartó de su casa la espada, no se apartó el dolor de su casa. Fue triste, fue muy triste. Ninguno de nosotros quisiéramos pasar por ahí. Ninguno de nosotros anhelamos tener una vida así. Salomón, siendo el segundo hijo, con Betsabé, de su padre David. Salomón se conoció tanto por su sabiduría, pero ¿qué fue lo que corrompió esa sabiduría? ¿Qué fue lo que le hizo caminar bajo otra luz que no era la de Dios y que precisamente se volvieron tinieblas? Tantas mujeres que él tuvo. Entonces era un mujeriego, ¿verdad? En medio de eso se corrompió su buen juicio. Porque veíamos que, dice, hasta el mismo Salomón decía que los proverbios venían para traer y ayudar a la gente a que supiera lo que es correcto, lo que es justo y lo que es imparcial. Eso mismo lo sabía. Pero luego, cuando nosotros conocemos las cosas y las sabemos, y aún nos hacemos maestros de eso, dice que viene mayor juicio sobre quien ya sabiendo hacer lo bueno no lo hace, a eso le es pecado. Salomón decía tantas verdades hermosas. Traía esas palabras de cómo adquirir sabiduría, para tener inteligencia, para el ingenuo que por favor no se confíe de más, para que el joven pueda caminar, para que el sabio se haga más sabio, para recibir entendimiento y dirección. Pero cuando la sabiduría se aplica de una manera personal, cuando no queremos creer que Dios está moviendo, que Dios está haciendo, cuando queremos tomar y adjudicarnos toda la bendición como personal y propia, es cuando podemos estar cambiando el orden de lo que Dios estableció. Cuando otro de los personajes, podríamos mencionar a Elías, bueno, también mencionamos a Saúl, pero bueno, Elías era depresivo, se iba a las profundidades de la tristeza y entonces ya no veía más allá de lo que Dios quería hablarle. Por eso fue depuesto en el ministerio, por eso Dios le dijo, ve y busca a otro en tu lugar para que pueda levantarse como un profeta, voz de Dios, para que sea como mi boca. Y entonces fue cuando él le llamó a Eliseo. Y entonces Elías fue tomado y fue llevado, ya que le había enseñado a Eliseo cómo es que el ser profeta tenía que desarrollarse. ¿Qué pecado nos puede costar el propósito de Dios aquí en la tierra?
Yo no lo sé. ¿Qué es lo que Dios quiere que evitemos? A través del consejo caminemos. ¿Qué es lo que Dios está esperando hacer con nosotros? ¿Será que solamente lo vemos como beneficio personal y pensamos Dios quiere hacer, pero no vemos más allá? ¿Qué es lo que Dios va a alcanzar a través de los que vienen atrás de nosotros y a través de nuestro ejemplo? Y de lo que hagamos se va a establecer el camino para ellos, y a veces nada más es la influencia. ¿Qué influencia espiritual estamos dejando? ¿Qué palabra tan fuerte es la que hoy yo estoy también recibiendo? Qué fuerte. Como le decían los discípulos a Jesús en Juan 6, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá soportar, Señor? Saúl, siendo un hombre que no tenía la genealogía real, Dios levantó un rey de él. Y en el primer año fue depuesto, no porque ya no tuviera el reinado, sino porque ya no tenía la mano de Dios sobre sí. El orgullo le llevó, le ganó. No tenía un buen corazón para Dios, le ganó. Y lo podríamos ver desde el principio. Parecía que él tenía todas las cualidades, las tenía, pero no las aprovechó porque desvió su corazón hacia sí mismo. ¿Cómo nosotros a veces podemos hacer eso? Perdió su reinado, perdió la unción, perdió su llamado, perdió su propósito personal. Él no era el varón que Dios había querido, el pueblo pidió y le fue puesto. Que no seamos el emergente para cubrir algo y ser, como dice algunos, eran proverbio, como diciendo, no vayas a ser como Saúl, por favor. No vayas a ser el mal ejemplo. Qué triste que nos pudieran decir, no te vaya a pasar como a Lulú, no te vaya a pasar como a Panchito, como a Chonita, que no te vaya a pasar, no vayas a resbalar como ellos. Que más bien se diga, sé como Joel, sé como David en estas áreas, levántate, créele a Dios y recibe el consejo que sea suficiente en este día. Lo que Dios nos puede decir, que sea bueno lo que estamos recibiendo de su parte en este tiempo, en el nombre de Jesús. Pues vamos a creerle a Dios. Tenemos que caminar de acuerdo a lo que Él ha querido, no a lo que nosotros pensamos que nos conviene. Es complicado entender a veces esto, pero hay que someter nuestra voluntad a Dios y que en este tiempo Dios levante profetas, evangelistas, pastores, maestros, apóstoles de nosotros, que se levanten ministerios, que se levante gente santa, que pueda manifestar la voluntad de Dios aquí en la tierra y que también sea precedente para las generaciones que vienen si es que Dios no nos toma antes. Que sea el Señor el que nos ayude en esta tarde. Y si hay algún pecado que tú crees que no va a trascender, si hay algún pecado del cual tal vez hoy no hablamos, pero tú sabes muy bien en lo profundo de tu corazón que estás trayendo oprobio a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, a tus hermanos, hoy podemos venir delante del Señor. Que sea el Espíritu Santo el que te hable hoy, porque Él quiere impedir que hoy seas quebrantado de una manera fuerte, sino que puedas venir con el corazón dispuesto y que así como David dijo después de su confrontación, lávame más y más de mi maldad, lávame Señor, lávame, lávame, y que todo mi corazón pueda ser conocido delante de ti, esto sea lo que hoy traigamos delante de Él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, traemos, Señor, nuestro corazón y a veces nuestro entendimiento que se ve entenebrecido por el pecado. Te pedimos que por favor nos hagas lúcidos en esta hora y nos manifiestes tu verdad a través de tu luz, de la palabra que se habla, Señor, para que sea bendición sobre cada uno. Que tu iglesia pueda escuchar tu voz, que tu iglesia pueda ser confrontada, pero también restaurada, puesta en el lugar bueno, Señor, donde tú nos has querido traer. Que seamos reconociendo tu palabra y tu verdad en el nombre de Jesús. Que tu amor, Señor, se manifieste a través de eso y que aún la corrección en la que nos quieres meter pueda ser buena para traernos a un buen lugar, al lugar seguro, Señor, de tu presencia, en el nombre de Jesús. Ninguno queremos ser quebrantados, pero aún hay algunos que
se ha hecho necio el corazón. Haz tú, Señor, lo que conviene, porque sabemos que tú nos guardarás para vida, no para muerte. Haznos, Señor, entender y haznos caminar. Nos arrepentimos en este día. Haznos entendidos de cuál es la verdadera intención de nuestro corazón y llévanos a tu presencia para poder manifestar sabiduría en nuestra vida, aun en las cosas sencillas, Señor, como en las más complicadas. Ayúdanos a entender, ayúdanos a caminar, ayúdanos a soltar, ayúdanos, Señor, a mirarte a ti antes que a nosotros mismos. Te bendecimos porque tú eres nuestro Dios y tú eres el que tiene todas las respuestas, nosotros no. Te bendecimos por eso. Perdónanos, Señor, por todo pecado en nuestro corazón. Límpianos más y más de nuestra maldad y ayúdanos a ser capaces de ser llevados por tu mano hacia tu verdad, hacia bendición y hacia muchos que también pueden conocerte a través de la forma en que nosotros vivimos, porque se manifiestan tus obras en nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que el Señor les lleve en victoria en todas las batallas que cada uno está enfrentando en este tiempo. Que el Señor les lleve en abundancia, en bendición, en el nombre de Jesús. Y si alguno quiere traer su ofrenda, su donativo delante del Señor, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que toda la provisión, de acuerdo a lo que han dado, de acuerdo a lo que han dispuesto, de acuerdo a lo que tú has bendecido en ese tiempo, que para muchos es muy complicado, que algunos han quedado sin trabajo. Te pedimos, Señor, que no falte tu sustento y que tú les multipliques en el nombre de Jesús, de acuerdo a tus grandes misericordias, en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Amén. Que el Señor les lleve con gozo en este tiempo. Les mandamos un abrazo, un beso y que el Señor les dé la provisión suficiente para todos estos días. Hasta la próxima.